Vamos comenzando. Buenas tardes, sean bienvenidos a su clase de COI. Antes de empezar, díganme, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido, quieren que repase? ¿Todo bien entendido? No sé si no, luego en las tareas ahí se refleja, ¿eh? Bueno, pues ya que no hay dudas, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? La última clase estábamos viendo la cuestión del catálogo de cuentas, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me pueda decir qué es el catálogo de cuentas? ¿No? Son, pues, como que los conceptos con los que cuenta la empresa para el giro que corresponde. Exactamente, muy bien, Diana. Son los conceptos que maneja la empresa según el giro que tenga la empresa, ¿verdad? Entonces, todas las empresas que manejan los mismos giros, pues tienen generalmente los mismos conceptos, aunque esto no significa que tengan que ser idénticos, ¿no? Son los mismos, pero no idénticos, ¿ok? Bien, entonces el catálogo de cuentas pues va a depender del giro de la empresa. Por consiguiente, pues cada empresa tiene su propio catálogo y entonces no hay catálogos idénticos entre una empresa y otra empresa, ¿verdad? A menos que sean filiales de un corporativo y son las sucursales y entonces por definición de la empresa y por reglamento, pues todas utilizarían hasta eso, el mismo catálogo de cuentas y solamente en ese caso. Pero son casos especiales en los cuales pues las empresas se manejan de esta forma. ¿Ok? El estándar es que cada empresa establece su catálogo y como comenté en la clase pasada, el catálogo se establece en, en el inicio del ejercicio y ese catálogo debe de permanecer todo el ejercicio así. No se puede modificar durante el año. Por esa razón, como comenté también en la clase pasada, hay que generar el catálogo muy bien estructurado desde un principio para no tener contratiempos a medio año. Ahora, la pregunta de los 64,000. ¿Quién creen ustedes que determina el catálogo de cuentas en una empresa? A ver, no contesten todos al mismo tiempo, una por una. Nadie, Nayeli, Lilian. ¿El contador? El contador, perfectamente bien contestado. El contador, que es, digamos, el jefe de la contabilidad, por así expresarlo, es el que define, es el que decide cómo se va a estructurar ese catálogo, ¿ok? Entonces, el contador es el responsable prácticamente de la contabilidad. Esto no quiere decir que el contador es el que va a capturar la información para el COI o para la contabilidad, porque pueden tener cualquier otro sistema de cómputo. El contador es el que está al pendiente de ver que se lleva la contabilidad de acuerdo a los lineamientos y los estándares establecidos por la ley. ¿Ok? Ese es el contador. Y el contador, que en algunos casos puede ser él personalmente quien capture la información, pero lo más normal en las empresas es que tengan auxiliares. Los auxiliares, que son personas pues, que saben de contabilidad, que estudian contabilidad, o incluso dependiendo el tamaño de la empresa, porque como dice el dicho, ¿no? Según el sapo la pedrada, ¿no? Si es una empresa gigantesca, muy grande, muy importante, puede ser que los auxiliares, entre comillas, sean también contadores, ¿no? Contadores titulados, ¿no? Ajá, que llevan las contabilidades porque son contabilidades muy especiales. Bueno, de cualquier manera, las personas que capturen la información para el sistema de Aspelcoy deben de tener conocimientos de contabilidad a fuerzas, ¿ok? No es necesario que sean contadores, que sean legisladores, que sean auditores, fiscalistas o algo por el estilo. No,
simplemente necesitan tener los conceptos básicos de la contabilidad, ¿sí? Saber qué es el catálogo de cuentas, qué son los conceptos, qué son los rubros, ¿sí? Qué es un balance general, qué es una balanza, etcétera, ¿ok? Ese tipo de detalles. Que es precisamente el objetivo, como les comentaba, de estas clases, que ustedes lo conozcan, no que lo dominen, porque no es que ustedes lo vayan a capturar, o ustedes vayan a ser auxiliares, o vayan a ser contadores, o algo por el estilo, sino que conozcan todo el entorno, como les dije, el conocimiento da poder, ¿ok? Bueno, entonces quedamos con que este era el catálogo. Sí estamos viendo ahorita mi pantalla donde están los parámetros del sistema. No me pase lo que la clase pasada. ¿Estamos viendo aquí el catálogo de cuentas? Sí. Ok. Ustedes van a observar en esta pantalla que está formado por columnas. ¿Ok? Esta columna nos da en primer término el número de la cuenta, que es la llave, vamos a decir, con que se identifican los rubros dentro de la contabilidad. Entonces, esto que estamos viendo que le llamamos cuenta, es lo que se va a manejar, si la cuenta de clientes, la cuenta de inventarios, la cuenta de proveedores, ¿ok? Y se dividen de acuerdo a a los niveles que se hayan determinado en la configuración, que es lo que estamos viendo. Entonces, este ejemplo que estamos mirando aquí tiene 3 niveles, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del primer nivel y agarramos todos los niveles, aquí se le llama o se le conoce como la cuenta de mayor. La cuenta de mayor. ¿Y qué es la cuenta de mayor? La cuenta de mayor es la que va a recoger la información de subdivisiones de la misma cuenta. ¿Ok? Entonces, cuando la cuenta de mayor las vamos a subdividir, empezamos a entrar entonces a los niveles. Y vemos que el primer nivel es la cuenta de mayor. El segundo nivel sería la subcuenta. Así se conoce con el nombre de subcuenta. Entonces, la cuenta de mayor es la 1110.00000 y la subcuenta es la 11010001, como estamos viendo aquí, ¿ok? Que identifica una división de la cuenta de mayor. Pero las subcuentas, dependiendo las necesidades de la empresa, también pueden ser subdivididas y entonces es cuando entra el tercer nivel, como vemos acá, y esto entonces se llama subcuenta. Y si fuera necesario meter otra división, entonces le meteríamos otro nivel, y entonces sería la subcuenta. Así es como se van denominando. ¿Ok? Y entonces, el chiste es que en este catálogo, en la primera columna donde dice cuenta, van a estar identificados todos estos códigos que son los que vamos a manejar para generar lo que se llaman pólizas. Ya vamos a ver qué son las pólizas. ¿Ok? Esto de código agrupador se lo voy a explicar después. ¿Ok? Pero la cuenta tiene que ir asignada a una descripción. Esta descripción es para que nosotros sepamos de qué se trata, el número de la cuenta que estamos hablando. Porque decimos, por ejemplo, decimos la 21020, pues sabe Dios que, a menos que la usemos todos los días, ya no la aprendemos de memoria, ¿verdad? Pero la descripción de la cuenta es la que nos va a decir a nosotros como personas, como seres humanos, como usuarios del programa, de qué rubro estamos hablando. ¿Ok? Y entonces esta descripción debe de ir bien detallada para que no haya confusiones. Entonces, en el ejemplo que estábamos haciendo de los bancos, pues dijimos que la cuenta mayor bancos, que es esta, es la cuenta 1120. ¿Ok? Y que los bancos, pues yo tengo bancos del país y bancos extranjeros, entonces tengo una división de la cuenta de mayor y lo abrimos entonces en bancos de moneda nacional y en bancos de moneda extranjera. Comentamos que entonces esta es la subcuenta 1 y la subcuenta 2 de la cuenta de mayor de bancos. Pero como mis bancos de moneda nacional, o sea, mis bancos nacionales son varios, entonces también se dividió este nivel en otra subcuenta, y entonces así es como vamos identificando los distintos bancos, ¿ok?
que me forma la división de los bancos nacionales, y lo mismo sucede con los bancos extranjeros. Cuando no hay subdivisiones, entonces lo único que hay que hacer es abrir la cuenta de mayor y luego abrirle una subcuenta. ¿Ok? Bien. Y ahorita luego les voy a explicar por qué se tiene que abrir una subcuenta. Entonces, la siguiente columna me dice saldo inicial. Déjenme cerrar esto aquí. ¿Ok? El saldo inicial. ¿Qué cosa es el saldo inicial? Bueno, miren. Cuando una empresa empieza, que abre ¿cómo se llama? Su empresa al público para trabajar, etcétera. Pues lo primero que tiene que hacer es irse a registrar, ¿ok? Ya vamos a hablar de esto del registro porque eso involucra precisamente lo que es la contabilidad electrónica. Entonces, cuando un grupo de personas o una persona decide, voy a poner una empresa, hacer mi empresa, y va y registra que quiere hacer su empresa, lo primero que tiene que ir a hacer es ir viendo cómo la va a conformar, ¿ok? Al irla conformando, tiene que ir pensando en que necesita capital para iniciar las operaciones. Obviamente, ¿verdad? Pues si no tiene dinero, pues está muy difícil empezar un negocio. ¿Y por qué necesita capital? Bueno, pues porque en primer lugar necesita pues pagar los permisos, ¿verdad? Para levantar la empresa, quizás necesite un local y lo tengan que comprar, lo tengan que rentar, qué sé yo, ¿verdad? Necesita mobiliario, ¿ok? Necesitará quizás equipo, ajá, necesitará personal, ajá, contratar personal, entonces necesita un millón de cosas. Y para obtener todo eso que se necesita o que se requiere, pues dinero. ¿Y cuál es el objetivo de la contabilidad? Pues llevar precisamente el control de ese dinero que los empresarios dicen, vamos ahora, le tenemos este capital y vamos a arrancar ahora. ¿Cómo se va a dividir el capital? Bueno, vamos a decir algo, tengo 300,000 pesos, ¿no? Ah, bueno, pues de esos 300,000 pesos, pues como compré equipo, es tanto de equipo, ¿ok? Y como necesito muebles, pues compré los muebles, ¿no? Y así. Y entonces, esos importes con que se inició la operación, que así se le llama contablemente, es lo que forman el saldo inicial. ¿Ok? Es decir, ¿con cuánto dinero? Que el dinero no tiene que ser en efectivo. ¿Qué tal si yo tengo por ahí una computadora y digo, pues voy a utilizar mi computadora, ¡pum! Esa computadora no es dinero en efectivo, pero vale, tiene un costo. Entonces, ese sería mi saldo inicial. ¿Ok? Y ese saldo inicial, pues vamos a ir viendo cómo se va formando, ¿no? Luego tenemos los cargos y los abonos. ¿Qué son los cargos y los abonos? Bueno, los cargos y los abonos es cuando le restamos al saldo inicial o cuando le sumamos al saldo inicial. Es decir, le sumamos dinero o le sacamos dinero. Entonces, en esas entradas y salidas del dinero, pues empezamos con un saldo inicial, le sumamos dinero, le quitamos dinero y después de un periodo nos vamos a tener reflejado lo que se llama saldo final. ¿Ok? Saldo final. Y esto se hace por todos y cada uno de estos rubros que estamos mencionando en nuestro catálogo. ¿Ok? Ahora, yo mencioné que ese saldo final, que se determina tomando el inicial más menos, y que era en un periodo. ¿Qué es el periodo? Bueno, vamos a ver. La contabilidad se maneja a base de periodos. ¿Ok? ¿Qué son los periodos? Los periodos es lo que marca la ley como el manejo de la contabilidad. Y vamos a encontrar que dentro de la contabilidad existen dos tipos de periodos. ¿Ok? El del ejercicio, que es el de todo un año o de casi un año, ¿sí? Pero estamos hablando de año calendario. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Vamos, si yo inicio operaciones como una empresa nueva en el mes de mayo, yo no voy a terminar mi periodo de año hasta el otro mayo, lo voy a terminar en diciembre, porque abarca año calendario, ¿ok? Si empiezo en enero, pues entonces sí, todo mi periodo anual será de 12 meses, pero si no empiezo en enero, entonces mi periodo dependerá
¿De cuándo inició? Hasta diciembre. ¿Ok? Entonces, ese es un periodo que se maneja en la contabilidad. El otro periodo es el periodo mensual. La contabilidad se maneja en periodos mensuales, por mes calendario. Entonces, cada mes del año es un periodo. Y entonces, cada periodo debe de tener un saldo inicial, sus cargos, sus abonos, y tener un saldo final. ¿Ok? Ese saldo final de un periodo mensual es el saldo inicial del siguiente periodo mensual. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí. Abrimos el mes de octubre, y tenemos mi catálogo de cuentas. Mi catálogo de cuentas me dice que en el mes de octubre empezamos con un saldo inicial de 6,000 pesos. ¿Sí? No hubo entradas, no hubo salidas y terminamos con 6,000 pesos. ¿Ok? Vamos a buscar uno que sí tenga movimientos. Por ejemplo, aquí, bancos. Bancos dice que empezó con un saldo inicial de 7,664,000. Fueron los cargos, los abonos, y terminó con 7,813. Este saldo final es el saldo inicial del siguiente mes de noviembre. Dice 7,813. Aquí está. Este ya es el mes de noviembre. Y como saldo inicial tiene los 7,813,000 pesos que dejó como saldo final el mes anterior. Así es como se maneja la contabilidad, ¿ok? Por periodos. Pero esta misma situación prevalece también con los periodos anuales, es decir, al inicio de año o al inicio de operaciones tuvimos un saldo inicial. Al finalizar el año, entonces obtenemos un saldo final, ¿ok? Ese saldo final del año es el que se convierte en el saldo inicial del siguiente año. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, bueno, entonces, ya quedamos que la contabilidad se maneja por periodos, ¿ok? Y estos periodos, que son de dos tipos, tenemos los mensuales y el anual. Bien, entonces, esto es el catálogo, esta es la base de la contabilidad, es la base de datos de la contabilidad del COI, es el catálogo. Si no tenemos catálogo, no podemos hacer contabilidad, como lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Crear nuestras bases de datos, empezando por el catálogo, que es la base de datos principal. Ahora bien, este catálogo se puede ir modificando, sí, sin cambiarle la estructura. ¿A qué me refiero que sin cambiar la estructura? Yo este catálogo ya una vez que yo ya lo establecí y ya empecé a trabajar, yo ya no puedo cambiarle los niveles, pero sí puedo agregar o quitar cuentas, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo abro una cuenta contable en otro banco que no tengo? Pues entonces lo que hago es venir aquí a agregarlo y entonces mi catálogo se va a ir haciendo más grande. Ahora, imagínense, por ejemplo, la cuenta de clientes. En la cuenta de clientes, que esto en algunos casos los contadores le llaman, a nivel contable, le llaman cuentas colectivas. Así le llaman, cuentas colectivas. ¿Por qué? Porque los saldos de cada uno de los clientes son los que me van a dar el saldo de la cuenta de clientes. Pero además, los clientes yo los puedo manejar por fuera sin llevarlos aquí en la contabilidad. Les explico. Cuando se hacen ventas a crédito, ¿ok? Necesito llevar el control de lo que le estoy vendiendo a un cliente y cómo me está pagando. Es decir, necesito llevar el control de las cuentas por cobrar. ¿Ok? Las cuentas por cobrar, que es una división de la empresa, y abro un paréntesis cuando hablé de la empresa,
al abrir una empresa se tienen que crear los departamentos. El departamento de contabilidad, el de finanzas, el de almacén, el de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera. ¿Ok? Entonces, y cada una de estas áreas genera información para la contabilidad. Entonces, ahora cerramos el paréntesis y me regreso. Cuentas por cobrar. Los clientes se guardan o se controlan a través de las cuentas por cobrar. Pero el departamento de cuentas por cobrar no forma parte del departamento de contabilidad, es un departamento independiente. Entonces es opcional que las cuentas por cobrar se manejen de forma independiente en otro lado y que solamente los totales de los clientes vengan a ser la información que se registra en la contabilidad. ¿Me explico? Yo aquí en la contabilidad sí requiero llevar la identificación de todos y cada uno de mis clientes de cuentas por cobrar, es decir, de mis clientes que se les vende a crédito. Si son ventas de contado, ventas al público, es una cuenta completamente separada. Pero cuando es a crédito, entonces yo necesito conocer los datos de mi cliente. Esa información completa está en el departamento de contabilidad. Pero aquí, perdón, está en el departamento de cuentas por cobrar, pero aquí en la contabilidad yo necesito también llevar el control de esos clientes y entonces aquí tengo que llevar el nombre de cada cliente para que el saldo inicial me refleje qué es lo que me debe. Y la columna de cargos y abonos es donde entonces yo le voy vendiendo y el cliente me va pagando. Es decir, al saldo del cliente se le va abonando o se le va cargando. Y eso me da que un saldo final. Ese saldo final será el saldo, la lana que me debe el cliente. ¿Ok? Pero en algunos casos, algunos contadores deciden esa información de las cuentas colectivas, que así se llaman, llevarlas también aquí en la contabilidad. ¿Qué quiere decir también? Vamos a abrir una subcuenta por cada cliente y vamos a ir poniendo cada venta que se le haga a ese cliente y cada pago que me haga ese cliente y lo voy a llevar aquí en mi catálogo de contabilidad. Esto no es necesario, puesto que esa información se maneja en el departamento de cuentas por cobrar. Y cuando hay necesidad de ver o conocer el detalle de los movimientos de un cliente, se puede acudir al departamento de cuentas por cobrar y ahí es donde vamos a ver detalladamente factura por factura, pago por pago, con sus fechas, con sus importes y todo. Y el saldo que se refleja en cuentas por cobrar debe de coincidir en el saldo que me refleje aquí la cuenta de clientes. Yo puedo llevar más clientes, el total de todos mis clientes. Repito, o también puedo llevar de manera opcional cliente por cliente, factura por factura y pago por pago. ¿Cuál sería la diferencia entre llevar un catálogo así como este a llevar un catálogo con las cuentas colectivas? El tamaño del catálogo. Nada más pensemos, si yo no decido llevar mis cuentas colectivas aquí y nada más pongo un rubro que dice clientes, solamente tendré una cuenta para clientes. Pero si yo decido meter aquí a cada uno de mis clientes, pues entonces tengo que abrir una cuenta por cada cliente. Por cada uno de mis clientes tengo que abrir una subcuenta a la cuenta de los clientes. Y entonces mi catálogo se va a ir haciendo grandote, 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 grandote. ¿Ok? Por eso les digo que esto es opcional, no es obligatorio. Eso ya depende de cada una de las empresas. ¿Ok? Pero si ese es el caso, pues mientras yo no altere la estructura de mis 3 niveles, de mis dígitos por nivel a mi catálogo, yo puedo ir agregando todas las cuentas que sean necesarias para complementar mi información. ¿Ok? Entonces, esta es la cuestión del catálogo de cuentas. Bien, vamos a regresarnos a los parámetros del sistema, que es donde estábamos hablando aquí de las cuentas. ¿Ok? Aquí ya nomás le decimos que queremos que las cuentas sean separados los niveles por guiones. Dice aquí cuentas con guión. Se refiere a meter un guión entre cada nivel. Porque si le quitamos el guión,
Y luego nos metemos a ver nuestro catálogo. A ver qué pasó. Ok. Miren, ¿qué sucede? Pues que aquí, pues digo, bueno, ¿y cuál es el primer nivel? Pues como que me pierdo, no a menos que sea yo así, pero cerebrazo tremendo para saber que los primeros 4 es la cuenta de mayor y luego la subcuenta de estrés. Y aunque lo sepa, se pierde uno, ¿no? Porque pues no hay una forma de rápida decir, hay 11, 20 y hacia acá, ¿no? Entonces, los guiones ayudan mucho para la visión a la hora de capturar la información. Ese es el objetivo de esa particularidad que tenemos en la configuración, de decirle que nos ponga guión en las cuentas. ¿Ok? Por eso es que es conveniente y lo viene por default. Luego aquí tenemos algo importantísimo que dice captura del saldo inicial. Bien, les explico. El saldo inicial, como les comenté, es el saldo con el que empezamos operaciones o es el saldo final del periodo anterior. ¿Ok? Ahora, esto tiene primordial importancia, sobre todo cuando se abren operaciones. Cuando se abren operaciones, todo está en cero. Como no hay saldo inicial, pues no tenemos un saldo final que me genere el saldo inicial del siguiente periodo. Y entonces aquí se tiene que capturar algo que se llama póliza de apertura. Préndanselo, apúntenlo. La póliza de apertura se tiene que capturar. ¿Y qué cosa es la póliza de apertura? La póliza de apertura es cargar los primeros saldos iniciales cuando iniciamos operaciones. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque si no hiciéramos eso de capturar la póliza del saldo inicial y lo metiéramos directamente a mano, a la hora de sacar la información nos íbamos a romper la cabeza porque no íbamos a entender de dónde y cuánto salió el saldo inicial, ni por qué motivo, ni en qué fecha, ni nada, ¿sí? Es decir, es como si ustedes abrieran, no sé, una cuenta bancaria y ya tienen un dinero ahí. Entonces dirá, pues qué padre, ¿no? Abrir una cuenta y ya tienen así. Pero dentro de 4, 5, 6 meses que ustedes tienen que hacer una conciliación, entonces sí van a estar ahí sufriendo. Pues, oye, ¿y con cuánto empezamos? Pues quién sabe. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay ni un documento, no hay nada que avale, no hay nada que nos indique con cuánto iniciamos. Por esa razón es que el campo del saldo inicial se bloquea en este sistema para impedir que se meta directamente y obligar a que cuando haya que capturar el saldo inicial de una nueva cuenta, se meta a través de una póliza, porque al hacer la póliza, lo que va a suceder es que va a quedar ahí la historia de cuándo, por qué y cuánto, y un documento que va a avalar esta información cuando más adelante se requiera, porque de no hacerlo no habrá nada que nos ayude a identificar y saber con cuánto iniciamos. Por eso es que esta opción del saldo inicial está bloqueada. ¿Por qué digo que está bloqueada? Porque no tiene una palomita. La palomita indica que sí se permite y si no tiene la palomita quiere decir que no está permitido. Entonces, pero ustedes me dirían, bueno, y si el saldo inicial se tiene que meter a fuerzas por una póliza, ¿por qué me da la opción de que yo lo ponga directamente? Bueno, porque se vio que en algunos casos, por problemas de sistema, que se borran las informaciones, se pierden, etcétera, y hay que reconstruir, entonces es necesario escribirla directamente. Y entonces, por eso está la opción para que el programa nos permita o ponerlo manualmente o hacerlo de la forma que tiene que ser por método de póliza. ¿Ok? Bien.
Cuando hablamos de manejo de departamentos, esto quiere decir que en algunas empresas la contabilidad se lleva en forma independiente por cada una de sus distintas áreas. ¿Esto qué quiere decir? Que en una empresa, pues es importante saber, por ejemplo, cuánto se está gastando en el departamento de compras, cuánto se está gastando en el departamento de contabilidad, cuánto en el de almacén y así sucesivamente. Entonces, si no lo manejo por departamentos, pues yo voy a tener, digamos, una cuenta general de gastos, pero no voy a poder determinar cómo están repartidos mis gastos. Entonces, por esa razón, se puede manejar los departamentos. Ese es un ejemplo. ¿Ok? Y lo trae también por default porque es lo más común. En todas las empresas lo más común es que se lleven los controles por departamentos. Habrá empresas en que no lo manejen así y por esa razón es también opcional. El traspaso automático entre ejercicios se refiere a lo siguiente. Yo les comenté que el saldo final de un periodo es el saldo inicial del siguiente. En los periodos mensuales, el COI lo hace de forma automática. No tenemos que hacer nada más que terminar un periodo, un mes, y abrir el siguiente. Y al abrir el siguiente, entonces jala automáticamente, me traspasa mi saldo final del periodo anterior al nuevo. Pero esta opción es para los traspasos entre años. ¿Y por qué nada más entre años? Bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta, se han enterado, les ha tocado, pero se han oído hablar del cierre de año, ¿verdad? ¿Okay? A fin de año es un caos en todas las empresas. Todas las empresas tenemos un caos. ¿Por qué? Porque tenemos que contabilizar todo lo que se hizo durante todo el año, ¿ok? Para determinar los saldos finales. Pero pues como ustedes comprenden, siempre hay problemas. No falta el detallito, que no se capturó una póliza, que se capturó una que estaba mal, que un movimiento inexistente, un movimiento aquí, no era aquí, era en otro lado, se equivocaron de cuenta. Y entonces a fin de año, como este cierre final determina la declaración de ejercicio que se hace con el SAT, se debe tener muchísimo cuidado antes de cerrarlo. Y entonces, pues no permitimos que el saldo final de este año, que no sabemos si está correcto, sea el nuevo saldo inicial del siguiente año. Hasta que tengamos la seguridad de que ya nuestro saldo final de este año quedó bien, entonces si le decimos al juez, ¿sabes qué? Ahora sí, ¡pum! Pásame mis saldos finales, pásalos al siguiente año. ¿Ok? Por eso tiene esa opción. Bien, esto de centros de costo y de proyectos también es opcional. Algunas empresas manejan esos conceptos, centros de costos o de proyectos, dependiendo del giro también. Por ejemplo, el de proyectos se presta mucho para las constructoras, que manejan proyectos de construcción, etc. ¿Okay? Ven ahora sí, las pólizas. Bien. ¿Qué son las pólizas? Las pólizas es el movimiento contable con el cual vamos a hacer un cargo o un abono a un saldo de una cuenta. ¿Ok? Repito, una póliza es un movimiento contable de cargo o abono que afecta al saldo de una cuenta. Y es la única manera que tenemos dentro de la contabilidad bien hecha, bien elaborada, de mover los saldos por medio de cargos y abonos, por medio de una póliza. ¿Y qué es una póliza? Es un documento. Es un papelito, ¿ok? Que tiene una fecha, que tiene nombres, que tiene folios, que tiene importes, que tiene descripciones y que puede tener muchas cosas más adicionales. ¿Por qué? Porque es el comprobante del movimiento que se está haciendo. Un ejemplo. Si yo tengo mi cuenta de bancos y necesito sacar dinero por lo que sea, necesito generar una póliza donde se va a estipular cuál es el motivo por el cual estoy sacando el dinero del banco y cuál es la cantidad y en qué fecha y a quién se lo estoy dando, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa póliza es el comprobante del dinero que se va a sacar del banco.
¿Ok? Por otro lado, si un cliente me paga y ese cliente lo voy a depositar a la cuenta bancaria, tengo que hacer una póliza donde tengo que anotar que estoy abonándole a la cuenta, ¿verdad? Y que fue de tal cliente, tal importe, de tal factura, en tal fecha, y toda la información que va a quedar escrita, o por lo menos va a quedar capturada en la computadora, como prueba del movimiento que se le hizo al saldo del banco. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la contabilidad nos tiene que amarrar, porque si yo empiezo con una cantidad y termino con otra, hay que justificar por qué se movió ese dinero. Y la única forma de hacerlo es con los comprobantes fiscales legales, que son las pólizas. ¿Ok? Entonces, las pólizas. Pero las pólizas, obviamente, pues llevan un seguimiento, un control, llevan un reglamento, ¿no? Entonces, primero hay que numerarlas. ¿Sí? No se pueden hacer nada más así al aventón. Entonces, las pólizas se van numerando, ¿ok? Y llevan un número consecutivo. Lo estándar, lo normal es que la computadora se encargue de irlas numerando. ¿Cómo? Así, del 1 hasta donde llega. ¿Ok? Bien, ahora, entonces dice, número secuencial. Lleven la palomita. Si le quitamos la palomita, quiere decir que nosotros podemos escribir el número. No conviene. Se puede, pero no conviene. Aquí tenemos una opción que dice que si es folio único. ¿A qué se refiere esto? Bueno, como la contabilidad se lleva por periodos mensuales, tenemos la opción de generar los folios de las pólizas por cada mes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada mes yo voy a empezar con el folio 1 de mis pólizas. Entonces tengo la póliza número 1 de enero, tengo la póliza número 1 en febrero y así en cada mes. Pero si a mí no me gusta llevar ese tipo de control, yo puedo decir que voy a empezar con la póliza número 1 en enero y se va a seguir la 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llegue a la 20,000 al 31 de diciembre. ¿Ok? Entonces sería un folio único. ¿Ok? Que también es opcional. Bueno, con decimales y sin decimales, que es opcional. Contabilidad en línea significa que cuando yo hago una póliza, los saldos se mueven inmediatamente. Y si no, yo tengo que dar la orden para que se carguen o se abonen los movimientos. Esta opción de alta de cuentas cuando en póliza es por lo siguiente. Si hay que dar de alta un concepto nuevo, ¿ok? Esta opción me va a permitir que el auxiliar o la persona que está manejando la terminal, capturando las pólizas, tenga permiso de agregar o dar de alta la cuenta. Porque también es opcional, yo puedo pedirle a una persona que sea el encargado de dar de alta las cuentas, que sepa exactamente qué número le va a asignar a la cuenta, ¿ok? Y que después ya pase ese número a la persona que lo está capturando, ¿ok? Es decir, no permitirle al momento de dar de alta las pólizas, no permitir que se dé de alta la cuenta. Guardar las pólizas no cuadradas. Bueno, vamos a hablar de nuevo de las pólizas. La contabilidad que se lleva aquí en el COI, o en México, se llama de partida doble, o doble partida. Esa es una contabilidad que sacó por allá hace muchísimos años, y eso es parte de una tarea por ahí, por eso no se los digo. Una persona que lo inventó. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo, bueno, mira, la partida doble significa o se trata de lo siguiente. Si tú vas a hacer un cargo, ¿sí? Por ejemplo, dices al banco, le voy a sacar 5,000 pesos al banco, entonces le voy a hacer el cargo de 5,000 pesos. Ok. ¿Y esos 5,000 pesos para qué son? Dice, caray. ¿Sabes que voy a comprar muebles? Bueno, pues entonces me tienes que hacer otra partida, ¿sí? Por abono, indicando que ese dinero es para comprar y que es lo que vas a comprar. De tal manera que entonces voy a tener la misma cantidad de cargo por la misma cantidad de abono en una póliza. Pero las pólizas no están formadas solamente de una o dos partidas. Las pólizas pueden llevar varias partidas. ¿Ok? Por ejemplo, el de las compras, si saco 5,000 pesos, es una partida, es un cargo.
pero lo voy a utilizar para dar 1000 para acá, 2000 acá, 500 aquí. Entonces ya le vas metiendo varias partidas de abono. ¿Me explico? Una partida de cargo por 5000 y varias partidas de abono que me sumen 5000. El chiste es que la póliza hasta el final debe dar los mismos totales, tanto en los cargos como en los abonos. Pues claro, es el chiste, ¿no? Por ejemplo, el dinero, si saco 5000 pesos y digo que nada más voy a gastar 4000, pues ¿dónde quedó la diferencia? Si van agarrando la idea, ¿verdad? ¿Ok? Ahí es donde viene el control con la contabilidad. Entonces, las pólizas se dice en el argot contable que deben de cuadrar. ¿Qué es una póliza cuadrada? La póliza cuadrada es la que sí suma el total de cargos y es igual a la suma del total de abonos. Los dos totales tienen que ser idénticos y entonces se dice que la póliza está cuadrada. Si la póliza no cuadra, no se permite contabilizarla. ¿Por qué? Porque entonces quedaría desbalanceada mi contabilidad. Yo dije por un lado que saqué dinero y por el otro lado dije que lo iba a utilizar, pero como no es la misma cantidad, queda bailando por ahí una cifra. Entonces las pólizas para ser contabilizadas, es decir, que ya apliquen al saldo, deben de estar cuadradas. ¿Ok? Y si no está cuadrada, no se puede aplicar, ni siquiera la guarda el sistema. Pero resulta que a veces las pólizas tienen muchas partidas. Entonces, pensando en ese tipo de situaciones en que alguna vez algún usuario hizo una póliza, imagínense una póliza que tuviera, no sé, unas 60 partidas. Entre cargos y abono, 60, 65 partidas. Y que al final no le cuadra. Como el sistema no le va a permitir guardarla porque no está cuadrada, tendría que borrar todo lo que hizo. Y dice, uy, me dejaron los pelos, no voy a volver a capturar otra vez las 60 partidas. Bueno, entonces para eso el COI inventó una posibilidad de generar una cuenta especial, que se llama cuenta de cuadre, donde la máquina genera la contrapartida por la diferencia de la póliza, y entonces la póliza ya cuadra, la puede guardar y la puede contabilizar. Ojo, pero esto es únicamente para ayudar al usuario a no perder su póliza, no volver a capturarla, pero tiene que investigar porque no le cuadró dónde está la diferencia y después regresar y corregir la póliza que dejó guardada, que está siendo cuadrada en una cuenta especial. ¿Ok? Entonces, es nada más una ayuda, no es un beneficio para hacer la contabilidad. ¿De acuerdo? Bien. Luego abajo dice que el mes de ajuste es después de diciembre. Dice el mes de ajuste. Ah, es algo muy interesante. Como les había comentado, a fin de año, como se tiene que hacer el cierre anual, hay que estar haciendo una serie de ajustes y que ponle aquí, quítale acá, y no, todavía no me cuadra porque también los saldos tienen que cuadrar, ya les hablaré de esto, ¿sí? Y entonces sucede que a fin de año todas las empresas están haciendo ajustes de última hora o de último año, por decir así, ¿sí? Ahora, imagínense ustedes que empiezan a meter pólizas para estar ajustando y desajustando lo que ya habían hecho durante el mes de diciembre. Pues antes se hacía un desbarajuste tremendo, entonces lo que se optó fue generar un periodo número 13 dentro de la contabilidad de COI, un periodo número 13 que se llama mes de ajuste. En ese mes de ajuste pasan los saldos finales de diciembre, como saldos iniciales del ajuste, y allí es donde las empresas empiezan a hacer los ajustes y movimientos hasta dejar sus saldos cuadrados y entonces ya pasarlos al siguiente año, al siguiente ejercicio. Y eso es lo que se llama mes de ajuste. Y aquí le estamos diciendo que lo haga después de diciembre. ¿Ok? Aquí tenemos la opción de ponerlo en otro lado por si alguien tiene que cerrar antes. ¿Ok? Una empresa que vaya ya a cerrar, que diga yo ya no voy a seguir trabajando y entonces van a cerrar sus operaciones no precisamente en diciembre. ¿Ok?
Lo de abajo, pólizas dinámicas, esto vamos a hablarlo mucho más adelante, porque esto ya lo vemos en conceptos avanzados de la contabilidad, que es una póliza dinámica. Lo que les puedo adelantar es que las pólizas dinámicas se manejan en base a los CFDIs. ¿Ok? CFDIs, ya hablaremos de esto. Los activos, ¿qué son los activos? Bueno, los activos son parte de la contabilidad, son rubros. Existe el activo fijo, ¿verdad? Por ejemplo, y el activo fijo son todos los muebles. Activo fijo quiere decir que es el dinero que está allí, pero que no es dinero constante y contante, no es lana que está ahí. Por ejemplo, los automóviles, los muebles, los edificios, son activos fijos, y esto se tiene que controlar por medio de las cuentas de los bancos, ¿ok? Y también hay que involucrar a la cuenta del IVA. Esto ya se ve en aspectos ya fiscales y contables. Hablando de fiscales, también aquí hay información fiscal que hay que acomodar, y esto se le tiene uno que solicitar al contador que nos indique aquí cómo se va a manejar. Y luego tenemos aquí la contabilidad electrónica. El objetivo de este programa COI, en su versión 9, y ahorita la versión 10 que ya se va a liberar el próximo mes, es poder ayudarnos a llevar la contabilidad electrónica. ¿Ok? La contabilidad electrónica no significa que esta es por la computadora, porque pues entonces el COI 6, el COI 5 y el COI 4, los COIs anteriores, pues también hubieran sido contabilidad electrónica, porque se llevaban en computadoras. No. La contabilidad electrónica no significa que se lleva con la computadora. ¿Que se requiere la computadora? Sí. A fuerza se requiere la computadora. ¿Por qué? Porque va involucrado archivos electrónicos que se manejan a través del Internet, y entonces por esa razón se requiere una computadora. Pero la contabilidad electrónica no significa precisamente usar una computadora. Yo aquí les voy a decir qué es la contabilidad electrónica, qué significa, para qué se utiliza y por qué se inventó, por qué se determinó crear esto de la contabilidad electrónica. ¿Alguna duda? Chicas, ¿no hay dudas? No, profesor. Bueno, pues entonces eso sería todo por el día de hoy. Las espero a la próxima clase, donde ya vamos a ver qué es la contabilidad electrónica. Saquen papel y pluma para que anoten qué es la contabilidad electrónica y puedan hacer su tarea. Porque por ahí en una tarea está indicado esto, ¿de acuerdo? Bueno, jóvenes, pues que la pasen muy bien, cuídense mucho, por favor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Bye. Gracias, profesor. Igualmente. Cuídense mucho, Nayeli. Bye.